Buenas, ¿cómo están? Bueno, les mando un abrazo a todos los que nos están escuchando por YouTube y les abrazo a todos los que están acá. Todavía seguimos con algo de protocolo, sigue el protocolo, así que a veces algunos un poquito más relajados, pero estamos en esas condiciones todavía. La realidad es que estamos reunidos con la profunda necesidad de ser librados de nosotros mismos y confiando plenamente en aquel que nos rescató y en el que nos trasladó del reino de las tinieblas a la luz admirable, por misericordia, una vez más, observando sus manos como quien espera recibir de él misericordia, nos modele una vez más para tener una mayor magnitud, una mayor exactitud de esa verdad que nos hace libres y que exulta plenitud. Así que, bueno, buenos días a todos. El mensaje de hoy se llama Entre el Padre y nosotros y tiene una connotación demoledora, tremenda para todos aquellos que estamos en Cristo. A medida que la palabra iba mostrando y revelando, tiene puntos sustanciales que si se nos revelan esta mañana, sin ninguna duda, algo va a ocurrir en nuestra vida para siempre. Leía la vez pasada a Søren Kierkegaard, que fue un referente para mí en mi época de la universidad, y con esa especie en aquel tiempo de reverdecer el existencialismo. Y este hombre escribía esto. Él decía, ¿qué ventaja representaba para Lázaro ser resucitado para tener que morir finalmente? ¿Dónde está la ventaja? ¿No pone en evidencia una verdad que nos desborda por todos lados cuando el que está frente a él es la resurrección y la vida? Jesús, como el hombre celestial, decía, les está diciendo, esta enfermedad no es de muerte. Otra vez y como siempre, todo lo que sale de Jesús se dirige a la gloria de Dios. Él lo expresa y lo relevante no es que Lázaro haya resucitado. No. Lo relevante es que Él sea conocido como la resurrección y la vida. Entonces Él dice, y esta enfermedad, que es la muerte misma, en realidad no es la muerte. La sola presencia de Jesús nos permite entender que esa enfermedad no es la muerte. Así que Él dice, y no es por la resurrección de Lázaro que esa enfermedad no es de muerte, sino porque el que está frente a Él es la vida. Para el hombre natural, la muerte es el fin de todo. Pero para el Hijo de Dios, la muerte ni siquiera es un mero instante en la única realidad que es Cristo como la vida eterna, que trae como evidencia más esperanza que lo que significa para el hombre la vida natural, incluso con salud y con fortaleza. Para el Hijo de Dios, la muerte no es la enfermedad mortal. Mucho menos es aquello que surge de los sufrimientos temporales. Escuchen. Penas, enfermedades, aflicciones, adversidades, tortura del cuerpo, pesares, quebrantos, toda esa carga pesada, por más dura que parezca, no es la enfermedad mortal. Tal es el modo, dice él, magnánimo en que los hijos de Dios expresan esta verdad, su condición en Cristo acerca de todas las cosas temporales, incluso de la muerte natural.
Y él dice esto: la distancia entre el hombre natural y el Hijo de Dios es semejante a la que separa al niño del adulto. El aspecto negativo de la niñez es que le teme aquello que no es de temer. Lo mismo sucede con el hombre natural. Ignora dónde está el verdadero horror, el verdadero espanto. Pero tiembla ante lo que no lo es. El Hijo de Dios sabe cuál es la enfermedad mortal. Lo sabe. Y es el único en saberlo. Eso le concede una fortaleza desconocida para el hombre natural. El temor de Jehová. El temor de Dios. Como el único infinito temor hace que sean insignificantes todos los demás temores. Esta tremenda lección para el Hijo de Dios es haber aprendido a conocer la enfermedad mortal. Y hay dos puntos claves. Primero, haber aprendido a conocer y entender cuál es la gran noticia del Evangelio y cuál es la verdadera mala noticia, la enfermedad mortal. Solo los hijos de Dios lo pueden identificar. Søren Kierkegaard, un pastor muy amado, dijo una vez, y me quedó para siempre: somos una generación que se ha caracterizado por ver las cosas de Dios desde la superficie. Y es un verdadero contrasentido frente a un Dios que le ha placido, que le ha agradado revelarnos el reino. Y no lo revela solamente a nosotros, a los que están en el Hijo, porque todo lo que Dios hace, lo hace en el Hijo y nada fuera de Él. ¿Por qué nosotros nos expresaríamos como hombre de este mundo cuando se nos ha revelado una verdad infinita? No hay ni puede permitirse el Hijo de Dios beber de otra fuente. Todas las demás fuentes, y lo sabemos muy bien, son cisternas rotas. En cuanto vos confías en cualquiera de ellas, el temor vuelve y vuelve y vuelve y te hace eventual. Y entonces un día estás con el ánimo por allá arriba y el otro día estás por allá abajo. Y entonces le tenés temor a lo que no es de temer. Y pasan cosas que a vos te parecen que están buenas y que es agradable para tu manera y comprensión de las verdades sagradas, y te animás. Y cuando ocurre algo adverso frente a lo que vos comprendés, te desanimás. Y empezás a leer la realidad eterna a través de las circunstancias eventuales y temporales de este mundo. No es nuestra naturaleza. No lo es. Y lo único que muestra es que la vida no se está manifestando. No está ocurriendo. Y el único motivo por el cual ocurre es que estamos y seguimos atornillados a nosotros mismos. Ten cuidado de ti mismo, le decía el apóstol Pablo a Timoteo. Ten cuidado de ti mismo. La guerra es contra la carne. Escuchen, es el único terreno donde el diablo puede ganar. Es el único terreno donde él puede hincar su gancho. Ten cuidado de ti mismo. No sos lo que percibís. Una de las señales fundamentales de una iglesia madura es que lo que menos importa es lo que sentimos, hermano.
vulnerables a las circunstancias temporales de la vida. Ese es el mundo, ese es el hombre natural. Pero no el Hijo de Dios. No. Y es por un solo motivo. Es que no puede ver resuelta todas las cosas y todas las circunstancias en Cristo. No puede ver resuelto todo en Cristo. No aparecen las señales de vida. No aparecen, no se dejan ver, sino que lo que está mostrándose es la mente, el hombre, la naturaleza que más se alimenta. Eso es lo que demuestra. Esa manifestación de vida expresa el reino al que pertenezco, hermano. Pero hay algo que también debemos entender. La palabra de Dios está diciendo, escuchen, desde que Cristo fue glorificado e impartido en vida, en un nuevo cuerpo espiritual que es la iglesia, a partir de ese momento, el único maestro es el Espíritu Santo. Es el único que puede revelarnos al Hijo. La palabra. Entonces Pablo expresa en 1 Corintios 13 a lo que es tremendo. Podés hablar lenguas humanas y angélicas, podés tener profecía, podés entender todos los misterios y toda la ciencia, repartir tu bien y para dárselo a los pobres, aún entregar tu cuerpo para ser quemado, pero si no está la sustancia de aquel que es amor, no hay nada. No hay nada. No sirve de nada, porque no se está manifestando la vida, no hay evidencia. No importa lo que hagas. Entonces, lo que está diciendo Pablo a los corintios es, miren, sí, la vida se está manifestando, es sufrido, es benigno, no se envanece, no guarda rencor, no busca lo suyo, todo lo espera, todo lo soporta. ¿Y saben qué? Esa persona que vive en nosotros, que se expresa en una naturaleza divina, que tiene una sustancia, que es el amor, nunca deja de ser. Si hay vida, hay evidencia. Entonces puedo entender, si yo leo las Escrituras, estudio la palabra, miro mensajes por YouTube, escucho música cristiana, pero no hay fruto de Cristo, algo muy serio está pasando. Si no amo a mi esposa como Cristo amó a la iglesia, si no amo a mis hijos, salvándolos siendo yo una carta leída para sus vidas, pero hablo, opino, en relación a lo que creo entender, hermanos, estamos viendo la verdad desde la superficie. No hay vida. Somos opinólogos, dividimos el cuerpo, dañamos la salud del cuerpo, porque cuando la palabra se expresa en vida. Esta cuestión que me lleva a mí a amar el gozo de la cruz. El poner la otra mejilla con gozo. El amar al que no lo merece. Es una evidencia de vida que el mundo no conoce. Que no la puede ver, ni oír, ni percibir, ni entender. Porque no está a su alcance. Solo fue revelada a los hijos, a los santos. Enseñamos acerca de la cruz, pero mantenemos una distancia segura de ella. No nos acercamos porque sabemos que el día que la cruz toque nuestra vida, todo nuestro mundo tal como lo conocemos desaparece. Y no nos queda nada, solamente más que Él, que es el todo y en todos. Cuando todavía estoy queriendo retener algunas cosas. Incluso mis propias convicciones humanas de cómo debería ser la verdad o la iglesia o lo que fuera. Incluso todas mis buenas intenciones, cuando no expresan la vida, la sustancia de Cristo,
me estoy alejando de la cruz. No me dejo tocar por ella. Yo digo, y a veces le he dicho a tantos matrimonios, si amarías realmente a Dios, tendrías que, en este momento saldrías corriendo a expresar la salvación como evidencia del Cristo que habita en vos a tu esposa, a tu familia, a tus hijos. ¿Vos podés identificar a tu esposa? ¿La pueden identificar? ¿A su esposo? Sí, ¿verdad? Ahora la pregunta es esta: ¿pueden identificar a la iglesia, a la esposa de Cristo? ¿La podemos identificar? Y si la podemos identificar, cuando ella está enferma, cuando ella no está bien o está herida, ¿qué hacemos? ¿Nos frustramos? ¿Nos bajoneamos? ¿Nos enojamos, criticamos o salimos corriendo para salvarla? Porque eso expresa una persona que dejó todo para venir a buscar y a salvar lo que se había perdido. Porque nada de lo que se expresa o sale de Cristo no es otra cosa que para salvar. La vida de Cristo se expresa en forma salvífica, hermano. No rompe, no divide, salva. Pero hay algo que tenemos que entender: si esto no ocurre en nuestra vida, hay un atraso generacional angustiante. Y otra vez, nace una generación, y otra vez se pierde esa generación, nace otra generación y se pierde esa generación, y otra vez, y vidas, y vidas, y miles, y cientos de miles de personas que se pierden, porque lo que se perdió fue el diseño de Dios. Hasta que no nos dejemos atravesar por la verdad, ser vencidos por la verdad, estando crucificados juntamente con Él, esta fluctuación en nuestra vida va a ser constante. Constante. Y este es el dolor que Pablo expresaba cuando él decía: paso todo tipo de tribulación, pero a todo esto se me suma el dolor por las iglesias. El dolor es el más profundo de mis dolores, con la consecuencia que esto implica en la vida de cada uno y en la salud del cuerpo de Cristo. Cuando nosotros somos vulnerados por la verdad, la palabra de Dios se pone en una constante tensión con nuestra vida. Una permanente tensión con la carne, porque el Espíritu le dice a la carne todo el tiempo: morite, morite, morite. Y ahí estamos. En una permanente tensión que nos conduce a aprender a aprender. Pablo dice esto en 1 Corintios 11:23. Dice esto: yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Pablo dijo: yo recibí ¿de quién? Del Señor. ¿Qué recibí del Señor? Lo mismo que les he enseñado. ¿De dónde debemos aprender lo que enseñamos, hermano? Del único que puede revelarnos a Cristo como el todo, como la palabra. Créanme que si uno busca las Escrituras, se va a dar cuenta que los apóstoles no resolvían esta situación haciendo estudios bíblicos. Ellos corroboraban y procesaban a través de las Escrituras la vida que ya le había sido manifestada. Cuando recibían de parte del Señor, corroboraban con las Escrituras. Y ellos entendían que si no era de esa manera, ellos no tenían la palabra apostólica, no podían poner el fundamento. Porque aunque conozcan las Escrituras, si el Espíritu no les revelaba a Cristo como la palabra, ellos no tenían la palabra. Y no tenían el fundamento, porque el fundamento apostólico es una persona, es Cristo. Y todo lo que no es edificado sobre Él, se cae, se derriba. Todo lo que no está edificado sobre Él, tiene una enfermedad mortal. Tiene fecha de vencimiento. Ellos parecían ser que eran conducidos permanentemente en una naturaleza de vida que ve a Cristo como la palabra, la toma, la exulta y la convierte en una expresión de poder.
Y entonces decía Pedro, si van a hablar, hablen conforme a las palabras de Dios. Si van a ministrar, ministren conforme al poder que Dios da. ¿Saben para qué? Para que todo se conduzca al único lugar donde se conduce todo lo que Cristo expresa, que es la gloria de Dios. Para que en todo Dios sea glorificado en Jesucristo. Resolvían lo temporal en lo eterno. Es necesario pensar seriamente por qué para nosotros es tan fácil reconocer a Cristo como el Salvador de nuestra vida, como el Redentor de nuestra vida, como el sanador, como el libertador. Pero hay algo que a lo largo de toda la historia de la Iglesia de Jesucristo ha costado, que es conocer a Cristo como el Rey de Justicia. Y acá llegamos a un punto coyuntural. Y necesito que estén atentos para eso. Por favor. ¿Por qué nos cuesta conocer a Cristo como describe la Escritura según el orden de Melquisedec? Y acá aparece una figura como la de Melquisedec, increíble. La Biblia habla tan poco de él. Aparece en Génesis 14, en Salmo 110 y en 3 capítulos de Hebreos 5, 6 y 7. Se sabe muy poco de él, pero es una figura que tiene una relevancia para la vida de la Iglesia descomunal. Tiene un significado superlativo en las realidades venideras. Las Escrituras lo definen como las sombras de los bienes venideros. Describe una realidad que tiene que ser entendida, aceptada y dada a conocer de la única manera en que el Nuevo Testamento la acepta y la da a conocer. La mente de Cristo, el fundamento apostólico, lo da a conocer. Es muy importante. Hay una generación la cual refiere la carta de los Hebreos. Ellos vivían en un tiempo de enorme persecución, de dolores, de tribulaciones. Y Dios sabía que era necesario que esa generación pueda entender la importancia de conocer a Melquisedec no como una persona física, sino como la persona de Jesucristo. Algo estaba pasando en esa generación que necesitaba conocer al Señor más allá de la realidad que estaban viviendo. Es lo que necesitamos nosotros, hermanos. Es lo que la iglesia necesita. Conocer a Dios muchísimo más allá de todas las circunstancias que este mundo manifiesta como consecuencia del pecado y la muerte. Yo pensaba, ¿cómo el hombre natural percibe las realidades? ¿No es cierto? Yo, cuando era adolescente, tenía una conexión muy fuerte con la música. Y bueno, en el colegio, no sé ahora, pero en aquel tiempo nos motivábamos muchísimo a eso, a conocer todo lo que estaba pasando en el mundo de la música y nos pasábamos información, los compañeros grabábamos los cassettes en ese tiempo, tengo esto, tengo lo otro, porque no era fácil comprar, así que había un tráfico ahí de información musical. Y en aquel tiempo había un músico que para mí era uno de los enormes referentes, y yo me acuerdo que me pasó alguna tarde, yo miré a mi mamá y me pareció entender su realidad. Y yo dije, supongamos que hoy Peter Gabriel me dice, hoy voy a ir a visitarte a tu casa.
mí era una cosa, no puede, esto es imposible. Y estaba seguro que si yo le decía a mi mamá, mamá, hoy va a venir Peter Gabriel a la casa, ella me va a decir, no, hoy no, porque tengo que baldear. Porque no se puede valorar lo que no se conoce. Y no se puede disfrutar lo que no valoro. Y yo pensaba, cuando Jesús le dijo a Zaqueo, Zaqueo, hoy voy a visitarte a tu casa. Me lo imaginaba a Zaqueo corriendo, desesperado, a su casa y diciéndole a su esposa, por favor, arregla todo, prepara todo, porque hoy viene Jesús a nuestra casa. Y entre todas esas cuestiones que uno se imagina, una de las tantas respuestas que podría haber dado a la esposa de Zaqueo es, no, hoy no, porque me viene a visitar mi prima. O sea, mi prima. Si yo no tengo una verdadera valoración del tesoro que es Cristo en mí, nunca voy a estar dispuesto a perderlo todo. Las perspectivas, las realidades del hombre natural nos desenfocan de lo verdaderamente valorable, de lo que da vida, de lo eterno. Y llegamos a este punto. Si Cristo, conforme a las Escrituras, no es valorado como el Rey de justicia, jamás voy a expresar salvación. ¿Me escucharon? Si yo no le conozco y no le valoro como el Rey de justicia, jamás voy a expresar salvación. Nunca el Cristo que habita en mí se va a expresar de manera salvífica, con mi vida, con los que amo, con la iglesia y con el mundo. Por lo tanto, según las Escrituras, jamás voy a poder hallar verdadera paz. Déjenme explicárselo. Hebreos capítulo 7 dice esto. En el verso 1, la palabra de Dios describe a Melquisedec como el rey de Salem, que después se va a conocer como la ciudad de Jerusalén, sacerdote del Dios Altísimo, cuyo nombre significa rey de justicia, y luego también rey de Salem es rey de paz. El significado de Melquisedec es rey de justicia, esa justicia que nos da a conocer a Cristo, esa justicia de la cual Pablo habla, que antes ignoramos y que ahora nos tiene completamente enamorados. Pablo dice en Filipenses 3:8, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. ¿Qué implica esto? Es a fin de conocerle. ¿Y qué más? Y el poder de su resurrección. ¿Y qué más? Bueno, la participación de sus padecimientos. ¿Sí me entienden que yo no voy a poder ser partícipe de sus padecimientos sin quejarme, sin pedir al pastor que me ore, sin querer rajar de la cruz, a menos que le conozca como lo que él realmente dice ser, el rey de justicia, la justicia de Cristo? Si no me he revelado como el rey de justicia, nunca voy a abrazar con gozo el ser partícipe de los padecimientos de Cristo para ser semejante a Él en su muerte. ¿En qué? En su muerte. Escuchen, Romanos 8:10 dice esto: pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad, ¿cómo está? Muerto. Está muerto a causa del pecado, pero ¿qué ocurre?
Hay una vida que es eterna, que se expresa en el Espíritu, que vive a causa ¿de qué? De la justicia de Cristo. Cuando uno habla del Rey de Justicia, en la persona de Melquisedec está hablando de un tipo de Cristo y su reino de justicia. Cuando habla del Rey de Paz, es un tipo de Cristo que se manifiesta como el reconciliador, el que nos reconcilia con Dios para siempre y nos da un ministerio a todos los que estamos en Él, que es el ministerio ¿de qué? De la reconciliación, porque es lo que Él expresa como Rey de Paz. ¿Cuál es el orden de Melquisedec según la Biblia? Y para explicar esto, una de las preguntas es, ¿por qué le llaman sacerdote para siempre? En el verso 3 describe a Melquisedec diciendo, miren, no hay registros. Verso 3 dice, sin padres, sin madres, sin genealogía, no teniendo principio de días ni fin de días, siendo hecho semejante al Hijo de Dios. Permanece sacerdote a perpetuidad. Es un tipo de Cristo y su sacerdocio, desde la eternidad hasta la eternidad. El Salmo 110, verso 1, dice esto. Ustedes saben que a partir de David nosotros empezamos a entender por revelación del Espíritu de que Dios tenía un hijo. Hay algunas versiones que dicen, le dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y verso 4 dice, juró Jehová, el Señor, y no se arrepentirá. Y ahí viene, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. ¿De quién estaba hablando? Del Hijo, del que había de venir. Previamente había sido nombrado en Génesis 14 y después viene Hebreos 5, 6 y 7. Y ya en el 6, en el verso 20, leemos que Jesucristo, después de su resurrección, fue hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y la palabra nos explica que hay dos tipos de sacerdotes. Uno que venía de la familia de Leví, que se le había confiado que iban a ser de guía para que el pueblo sea perfecto, pero eso no ocurrió, no pudo ser. Por lo tanto, fue necesario que apareciera un sacerdote diferente, uno que no fuera descendiente de Aarón, sino como Melquisedec, ese sacerdote tan distinto, tan único, eterno, para siempre es Cristo. Verso 15 de Hebreos 7 dice, y esto aún más evidente, si a semejanza de Melquisedec se levanta otro sacerdote, que ha llegado a serlo no sobre la base de una ley de requisitos físicos, sino según el poder de una vida, como dice, indestructible. Verso 17, pues de él se da testimonio, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec, porque ciertamente queda anulado el mandamiento anterior, que es débil y es inútil, pues la ley nada hizo perfecto, y se introduce en una mejor esperanza mediante la cual, ¿qué pasa? Nos acercamos a Dios. Y por cuanto no fue sin juramento, pues en verdad ellos llegaron a ser sacerdotes sin juramento, pero él por un juramento del que le dijo el Señor ha jurado, y no va a cambiar, no se va a arrepentir, tú eres sacerdote para siempre. Por eso Jesús ha venido a ser el fiador de un mejor pacto. Los sacerdotes anteriores eran numerosos porque la muerte les impedía continuar. Pero Cristo, Él, conserva su sacerdocio inmutable, puesto que permanece para siempre. Por lo cual Él también es poderoso para salvar para siempre los que por medio de Él, otra vez, se acercan a Dios, puesto que vive perpetuamente para interceder por ellos. Jesús es el sumo sacerdote que necesitábamos, pues Él era santo, sin mancha, no había maldad en Él y nunca había pecado. Así que dice el verso 26, porque convenía que tuviéramos
tal sumo sacerdote, santo, inocente, inmaculado, apartado de los pecadores, exaltado más allá de los cielos, y no necesita, como aquellos sacerdotes, ofrecer sacrificios diariamente. Primero por sus pecados y después por los pecados del pueblo, porque esto lo hizo una vez y para siempre cuando se ofreció a sí mismo. Porque la ley designa como sumos sacerdotes a hombres débiles, pero la palabra del juramento del Padre, que vino después de la ley, designa al Hijo hecho perfecto para siempre. Y con un solo sacrificio hizo perfectos a todos, ¿quién? Los santificados. A todos los que están en Él. Eso es cuando alguien dice, ¿la santidad es instantánea o es progresiva? La respuesta bíblica es ambas cosas. La forma en que el Padre nos ve en el Hijo, y el Hijo es perfecto para siempre. Pero la manera en que nosotros expresamos esa santidad en esta vida es una medida de conocimiento. Es dinámica. Es progresiva. Y cuanto menos de Cristo hay en nosotros, más desgracia, hermano. Y cuanto más de Cristo hay en nosotros, mayor plenitud. Define la salud del cuerpo. Define la salud de la iglesia. Hay un punto principal que no podemos dejar escapar en el versículo 25 que dice esto: por lo cual. Eso significa que hay una conclusión. Para toda esta verdad precedente sobre el sacerdocio de Cristo, dice, por lo cual Él también es poderoso para salvar para siempre a los que por medio de Él se acercan a Dios, puesto que vive perpetuamente para interceder por nosotros. Escuchen, ¿cuándo intercede Cristo por nosotros? Siempre, perpetuamente. Y el motivo por el cual podemos estar parados frente a Dios es porque Él intercede por nosotros. 3 puntos básicos. Primero, es poderoso para salvar para siempre. Segundo, intercede perpetuamente por nosotros. Eso quiere decir que la intercesión eterna y la salvación eterna es para que por medio de Cristo nos acerquemos a Él. Esto implica 2 verdades eternas. Es ¿por qué el precio de la salvación fue tan grande? Y la otra pregunta es, si es tan grande el precio, ¿de qué estamos siendo salvados? Si yo no puedo expresar salvación es porque todavía no se me reveló de qué estoy siendo salvado, por qué es tan grave y por qué el precio que se pagó es tan inabarcablemente grande, enorme. Nos dice que necesitamos ser salvados de la justicia divina. Hay una justicia divina. Y cuando uno mira la justicia es buena. O sea, ¿quién puede pensar mal de la justicia? Nadie. Pero la justicia, que es tan buena y tan agradable, se convierte en algo aterrador cuando yo soy hallado culpable. Sabiendo que nadie puede concebir la vida y el mundo sin justicia, Dios dice esto en Proverbios 11:20, abominación son a Jehová los perversos del corazón. Salmo 7:11 dice, Dios es justo. Y ya no importa si el que está siendo juzgado por un delito que haya sido encontrado culpable es mi hijo. Ya no importa si es mi hijo, porque no importa cuánto lo ame. Si yo dejo pasar por alto su pecado, me convierto en un juez injusto. Y Dios es justo. Y Dios está airado contra el impío, ¿cuándo? Todos los días. Juan 3:36 dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino la ira de Dios está sobre él. Es como Pablo se definía cuando decía, cuando antes éramos hijos de ira. Romanos 1:18 dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra tu impiedad y ¿qué más? Injusticia.
hombres que con injusticia restringen, reducen los límites de la verdad. Espero poder terminar con esto. Me acordé de David. Y cuando yo leía acerca de David, me corría algo indignante, hermanos. Es indignante. Urías estaba muerto. Betsabé había sido abusada. Su bebé iba a morir. Él seguía mintiendo y actuando como si no hubiese pasado nada. Y Natán va y le dice de parte del Señor, el Señor ha quitado tu pecado. Es indignante. ¿Qué pasa con los padres de Urías? ¿Qué pasa con sus hijos? ¿Qué pasa con la madre, el padre, la familia de Betsabé? No hay justicia. Y yo me pongo a pensar, ¿por qué Dios nos perdona y todavía sigue siendo justo? Digo, ¿cómo se puede vivir tan irresponsablemente? Dañar, herir, matar, mentir. Herir a la gente que más decís amar y que aún así Dios venga y te dé una nueva oportunidad. Es indignante. La gracia suele ser a veces ridícula, pero es revolucionario. La pregunta es: ¿qué clase de juez es Dios? ¿Se puede pasar tan fácilmente por alto todo esto? Los jueces justos no hacen eso. No hacen eso. Entonces Pablo aparece en Romanos capítulo 3, verso 25. Dice: Dios exhibió públicamente a su propio Hijo como propiciación. ¿Saben qué es propiciación en la Biblia? Quiere decir quitar la ira del Dios justo, aplacar la ira del Dios justo, satisfaciendo la justicia. Una justicia divina, eterna, perfecta. Aparta la ira mediante la satisfacción de su justicia. Rey de justicia. Hebreos 8:12 dice: porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Primera Juan 2:2 dice: y Él, y este es el punto, no es lo que hizo, es Él la propiciación de nuestros pecados. Y no solamente por nuestros pecados, sino por los de todo el mundo. Créanme, no se puede entender la propiciación si no entendemos la tremenda gravedad del pecado. Dios aplastó a su Hijo, a su propio Hijo, inocente. Hubo alguien que pagó esa deuda. La deuda de David, la deuda tuya y la deuda mía. Alguien pagó para volver a tener el favor de Dios. Es incalculable el valor de lo que Cristo ha hecho por nosotros. Es precisamente en esto que consiste el amor de Dios. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros. ¿Y cómo lo demostró? Bueno, Él envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Un sacrificio que implicaba la muerte. La paga del pecado, el salario del pecado era la muerte. A quien Dios exhibió públicamente
como propiciación por su sangre, a través de la fe, como demostración de su justicia. Porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente, para demostrar en este tiempo que su justicia, a fin de que Él no solamente sea el justo, sino también el que justifica, porque todo lo que está en Él es justo, queda justificado. Es como si los que estamos en Él hubiésemos vivido la vida de Jesús, que nunca pecó. No solamente es el justo, sino el que justifica, el que tiene fe en Él. Escuchen, la ira de Dios no desapareció. La ira de Dios por completo fue derramada sobre Cristo. Fue derramada sobre el Hijo. Hubo una justicia que se tuvo que cumplir. Y fue satisfecha. Y nos devolvió al Padre, como si nunca hubiésemos pecado. Y nos devolvió la comunión. Y nos hace parte de Él y de toda su herencia. Y nos hace plenos como Él es pleno. Y nos hace santos como Él es santo. El pecado de David sería una verdadera indignación si Dios simplemente hubiese pasado por alto todo lo que Él hizo. Pero no fue así. Sacrificó a su propio Hijo para que a través de los tiempos David, mirando en fe al que había de venir, fuera justificado. Y eso fue lo que ocurrió. David obtuvo misericordia de Dios por la obra redentora en el futuro del Hijo de Dios. En la mente omnisciente de Dios, los pecados de David eran contados como pecados de Jesús. Y la justicia de Cristo era contada como justicia de David. Así es como hizo Dios con tu vida. Así es como hizo Dios con mi vida. Pero si yo no comprendo el inabarcable valor del precio pagado por Cristo, el Hijo de Dios, si a mí no me ha revelado Jesús como el Rey de Justicia, le voy a querer cobrar la deuda a mi hermano. Y nunca voy a vivir en la verdadera paz. Nunca se revela a Cristo como el Rey de paz, a menos que Él sea el Rey de justicia para nosotros, a menos que les conozcamos como lo que Él realmente dice ser. Así es, Cristo puede salvarnos para siempre de la ira de Dios porque intercede por nosotros perpetuamente. Dios no ve a través de su Hijo. Es el milagro del Evangelio, es el milagro de la gracia de Dios. Él nos pone constantemente entre el Padre y nosotros. Necesitamos que se nos revele el Rey de Justicia para expresarnos en salvación. Donde estás, cerrar tus ojos y decirle: Señor, quiero la revelación completa del Evangelio, la revelación completa de tu Hijo, la revelación completa de tu palabra, aunque la vida no alcance. Quiero conocer a Cristo como el Rey de Justicia, para hallar verdaderamente paz en esa justicia saciada que me permite ahora expresarme en verdadera libertad. El precio fue pagado, soy libre, estoy en paz
por pura gracia, por pura justicia divina. Toma mi vida, Dios, haz lo que quieras. Estoy crucificado juntamente con Cristo para que Cristo se me revele como el Rey de justicia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Les mando un abrazo. Ha sido precioso compartir este tiempo por gracia de Dios junto a ustedes en esta comunión perpetrada, lograda por Cristo y su sacrificio completo a favor nuestro en la eternidad de Dios. Les mando un abrazo gigante y nos vemos en el próximo encuentro. Hasta luego.